Aleluya, mujeres y su palabra, qué gusto poder estar con ustedes en este día tan glorioso. Seguimos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Soy Ariani Sojo y yo doy gloria a Dios porque nos permite estar un día más compartiendo de su palabra. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios revelada a nuestra vida. Nos hemos dado cuenta que en la palabra encontramos todo. Dios nos habla a través de la palabra en todo lo referente a nuestras vidas, en cada área. No se le escapa nada. Todo está aquí en su palabra y por eso cada día al escudriñarla, al estudiarla, al leerla, nos podemos dar cuenta de cómo Él se revela en nuestra vida y cómo nos enseña a cómo vivir diariamente. Definitivamente, Dios es extraordinario y conocemos más su voluntad y su propósito para con nosotras a través de lo que nos está diciendo todos los días. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque es un privilegio, es un honor, es una gran bendición tener la oportunidad de poder leer tu palabra y no solo leerla, sino estudiarla, escudriñarla, Señor, sentir esta hambre y esta sed por conocerte más a través de ella. Nos disponemos en este día a estudiarla, disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Nos despojamos, Señor, de todo lo que quiera venir a interrumpir este tiempo, de todo lo que quiera venir a distraernos y a desenfocarnos de lo que tú tienes preparado para cada una de nosotras. Te abrimos, Señor, nuestro corazón, nos disponemos en cuerpo, alma y espíritu para recibir lo que tú tienes para nosotras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 7, que tiene como título Otros edificios de Salomón. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo, edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había 3 hileras de ventana, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedra costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde aquel cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Versículo 13. Salomón emplea a Hiram de Tiro.
Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació las columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, y para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas, la altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red, unos cordones de manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granada alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las grandes. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de un globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y también hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Versículo 23, mobiliario del templo. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor de un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de un borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido, y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte y 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos que apoyaban el mar, y las anclas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado por el borde de un cáliz de flor de lis. Cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre ellos y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras la basa. Así encima, por debajo de los leones y de los bueyes, había una añadidura de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba en codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate y de este codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Los 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas también en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura encima de la basa, sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma, e hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida, de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y a las otras 5 a la mano izquierda, y colocó
el mar al lado derecho de la casa al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas, las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová. De bronce bruñido, todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios para la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová: un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas, incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Bueno, a Salomón le llevó 7 años construir el templo y 13 años su propia casa. Que esta sección se encuentre en medio del relato del templo sugiere que este no era el centro de los afectos ni la lealtad de Salomón. Vemos cómo tomó más tiempo construir su propio palacio que construir el templo. Y no es un comentario sobre sus prioridades. El proyecto de su palacio tomó más tiempo porque era parte de un enorme edificio cívico que incluía barracas y albergue también para su harem. Además del templo, Salomón construyó un palacio real y este constaba de la casa del bosque del Líbano, un pórtico de columnas, el pórtico del juicio, su propia residencia personal, una residencia para la hija del faraón. Y de acuerdo con el historiador judío Josefo, no había edificios separados, sino secciones dentro de un único palacio. Vemos los materiales de construcción y el estilo arquitectónico del palacio de Salomón fueron similares a los del templo. Vemos cómo el autor considera que el templo era lo más importante y continúa describiendo con sumo detalle su mobiliario, las columnas de bronce al parecer independientes, los pórticos del templo. Vemos cómo él hace llamar a Hiram, que era un artesano, que no debe ser confundido con Hirán, el rey de Tiro. Eran 2 personas totalmente separadas. Hiram era un experto artesano. Salomón solo escogió a los mejores. Vemos cómo nos habla de las 2 columnas a las que le puso nombre. Jaquín, que en hebreo es él establecerá, y Boaz, que en hebreo es en él está la fuerza. Nombre del bisabuelo de David, Boz, lo vamos a leer en Primera de Crónicas 2. Las columnas tenían aproximadamente 8 metros de alto con una circunferencia de 5.5 metros. Además tenían encima capiteles decorativos de poco más de 2 metros, lo que hacía que la altura total sobrepasara los 10 metros. La aparente discrepancia entre las medidas de los capiteles en el pasaje podría simplemente reflejar una confusión del escriba entre las letras hebreas que se presentan el 5 y el 3. Y eso lo vamos a ver en Jeremías 52:22.
Estas dos columnas se colocaron a la entrada del templo y esto es característico de las estructuras fenicias y sugiere que tanto el templo como el palacio de Salomón siguieron el patrón de la antigua arquitectura de los fenicios. Es notable en este capítulo como en el siguiente que suele hacerse referencia al templo de manera específica como la casa de Jehová, perteneciente a Yahvé en lugar de a Salomón. Y la importancia del templo no se debía a la majestuosidad del edificio, que era impresionante, lo que Salomón había construido para Dios, sino a que Dios eligió morar entre su pueblo. Vemos cómo nos habla de el mar, que era un enorme tanque diseñado y usado para los lavamientos ceremoniales de los sacerdotes. Estaba colocado en el atrio del templo cerca del altar del holocausto y allí los sacerdotes se lavaban antes de ofrecer los sacrificios. Un mar de 10 codos, quizá una especie de reservorio para almacenar la gran cantidad de agua que se necesitaba para las ceremonias y el servicio del templo. Vemos cómo se describen las basas de bronce para transportar el agua desde el reservorio principal o mar a los distintos, lugares del templo. Esas 10 basas eran soportes movibles que sostenían lavatorios utilizados para lavar las diferentes partes de los animales que serían sacrificados. Eran movibles para transportarlos con facilidad al lugar que fuera necesario. Vemos cómo todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová eran de bronce bruñido. Los artículos de bronce que hizo Hiram se verían muy raros en las iglesias actuales, pero algunos cristianos utilizan otros artículos para realzar los servicios. Por ejemplo, los púlpitos, los vitrales, todas esas cosas que también los usan para glorificar a Dios en los templos. Si bien los instrumentos de adoración pueden variar, el propósito no deberá cambiar nunca, que es dar honor y gloria a Dios. Vemos la mesa de oro, que debe haber sido de gran tamaño junto a las otras 9. Los panes de la proposición se colocaban en un lugar destacado dentro del tabernáculo. Los días de reposo, a fin de conmemorar la continua presencia y la provisión de Dios para su pueblo, las 12 porciones de pan simbolizaban a las 12 tribus de Israel. Todo eso lo leímos ya en los libros anteriores. Los panes de la proposición serían para recordarles que la presencia de Dios era mucho más importante que el pan de cada día y que debían depender de Dios para satisfacer sus necesidades espirituales y físicas. Vemos cómo todas estas obras, desde los cimientos hasta el techo, fueron hechos de piedra de gran precio, cortadas, labradas según las medidas ya listas, fueron llevadas para ser colocadas en su debido lugar según los planos. Vemos que las piedras eran muy grandes, algunas medían hasta 5 metros por cada lado. Para moverlas era necesario un gran número de hombres, como los que empleaba Salomón en sus obras públicas. Y debemos observar que todo este conjunto de edificios, incluyendo el templo y los palacios, estaban rodeados por el gran atrio y cercado por una gran muralla. Desde los cimientos tenía hasta 47 metros de altura. Y es conveniente en este momento reconocer cómo ya se ha hecho, que no se trata solo de una residencia particular de Salomón. Al contrario, algunos de los edificios mencionados enfatizan que Salomón había de administrar la justicia. Con todo, pareciera que el escritor bíblico nos deja entrever que a Salomón le interesaban más en cierta medida los edificios gubernamentales que lo demás. Pero vemos cómo él quería darle a Dios lo mejor, tanto en la estructura como en los utensilios. El templo no era solo majestuoso porque Salomón lo había hecho, no.
lo grandioso del templo era que Dios había elegido morar, habitar en medio de su pueblo. Y eso es glorioso. Vamos ahora a leer el capítulo 8. Salomón traslada el arca al templo. ¿Recuerdan cómo le había costado a David trasladar el arca? Ahora vamos a ver cómo le fue a Salomón en este traslado del arca al templo. Entonces Salomón reunió ante sí a Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a las principales familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne, y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaba con él adelante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni enumerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca. Y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy. El arca, ninguna cosa había sido las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Versículo 12, dedicación del templo. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y a toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. Aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel, pero Jehová dijo a David mi padre: cuando haber tenido en su corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra, y había dicho: porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto con ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón.
que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, el cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú la oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su casa, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, oraren y te rogaren y te suplicaren en esta casa, tú oirás en el cielo y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y lo volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, cuando los afligiereis, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniera a orar esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren:
pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia de los que hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo, a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por el cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová Dios como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto por 14 días. Al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Amén. Bueno, un capítulo extenso, pero nos muestra cómo Salomón escogió llevar al templo el arca del pacto durante la celebración de una fiesta anual clave en la vida religiosa de la nación, que era la fiesta de los tabernáculos. El arca no contenía la presencia de Dios, sino que ésta se hizo visible en la nube, y la gloria de Jehová que llenó la casa de Jehová, tal como había sucedido en el tabernáculo en el desierto, que leímos en Éxodo 19 del 9 al 16 y en Éxodo 40 del 34 al 38. La bendición de Salomón definió el suceso como el cumplimiento de la promesa del Señor a David su padre, cuyo nombre menciona 5 veces
en este capítulo. Salomón citó que el Señor había reconocido y aprobado el deseo de David de edificar casa a Jehová. Sin embargo, Dios había declarado que el hijo de David la edificaría en 2 Samuel 7:13. Las palabras de bendición del rey enfatizaban que él no había construido el templo por su propia iniciativa, sino que había cumplido la promesa del Señor a David, el rey amado de Israel, y el deseo de su padre. Además, cada una de las 5 veces que se menciona la casa se reitera el propósito: una casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Claramente no para engrandecer el nombre de Salomón ni el nombre del rey David, sino para engrandecer el nombre de Jehová. El evento cumplió la promesa del Señor de elegir un lugar para poner en él su nombre. Después de que su pueblo se estableciera en la tierra prometida, en Deuteronomio 12, del 10 al 11, esta profecía incluía un mandamiento de adorarle solamente en el lugar que Jehová escogiere. En una de tus tribus, allí ofrecerás holocaustos. Deuteronomio 12:14. Dios declaró que Jerusalén sería el lugar donde moraría su nombre. A menudo, tanto en los salmos como en los profetas, Jerusalén no solo representa un lugar geográfico, sino también, número 1, a sus habitantes, especialmente al pueblo de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 125:2, en el Salmo 147:2, en Isaías 65:19. Número 2, la sabiduría y la autoridad de Dios, por ejemplo, en Isaías 2:3. Número 3, a todo el pueblo de Israel, por ejemplo, en Jeremías 2, del 2 al 4. Representa también el reino mesiánico de Dios, por ejemplo, Jeremías 3, del 14 al 17, 33, del 14 al 18, Zacarías 14, del 8 al 9, el versículo 11. Número 4, el pueblo a quien Dios eligió y redimió, personificado como su esposa, y como tal el objeto de su tierno amor y de su protección celosa. Por ejemplo, Isaías 31:5, 42, 52:1, 52:9, Isaías 62, en Jeremías 2:2, Zacarías 1, 14 y 17, 2, 12, 3:2, 8 del 1 al 8, 9, también en Mateo 21 del 1 al 5. Por lo tanto, la elección de Jerusalén por parte de Dios fue un suceso histórico que cumplía una profecía pasada y llevaba adelante su plan de redención. Y esto nos lo va a aclarar Isaías 65 y Apocalipsis 21 del 1 al 3 y 22:3. El pedido de Salomón se basó en lo que el Señor había sido fiel en cumplir. Vemos el vocabulario en su oración que contrarresta de inmediato cualquier duda sobre si la presencia de Dios se circunscribía al templo. El Señor moraba allí mediante la presencia de su nombre. Él dice: oye, en el lugar de tu morada en los cielos, lo cual trasciende cualquier edificio físico. Aunque el Dios de Israel no es una deidad local, no está confinado a una región ni a un edificio, su presencia en el templo cumplía su promesa de elegir un lugar para poner allí su nombre, y que por lo tanto sirviera como un centro de adoración de todo Israel. Anticipando el fracaso de Israel de guardar el pacto, Salomón le pidió a Dios: perdona. Quizá plenamente consciente de las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, las cuales citó Moisés como parte de las palabras del pacto en Deuteronomio 28 y 30, especialmente en el 29:1. La actitud apropiada para una oración por perdón, restauración o intervención en cada caso era la obediencia y el arrepentimiento. Y se los mencionaba en estos días, que en todos estos libros que hemos leído vemos como Dios nos ha entregado la llave
para ver su bendición, y es la obediencia. Y ahora vemos también obediencia y arrepentimiento, reconociendo que habían ofendido a un Dios santo y que necesitaban volver al Señor de todo su corazón y de toda su alma. Salomón alabó al Señor por su fidelidad, citando específicamente que le había dado paz a su pueblo, ya que la congregación de un lugar de adoración permanente marcaba el fin de su peregrinación en el desierto. El rey también resaltó el propósito supremo del pacto de Dios con Israel, y es que todos los pueblos sepan que no hay otro Dios fuera de Yahvé, al ser testigos de cómo el Señor defendía la causa de sus siervos. Es impresionante cómo las ofrendas de Salomón fueron las mismas que se presentaron en la primera ceremonia del pacto en Éxodo 24:5. En la dedicación del altar del tabernáculo, en Números 7, cuando David llevó el arca a una tienda de Jerusalén, además el rey y todo Israel con él expresaron su devoción al celebrar fiesta de los tabernáculos, obligatoria para todos los hombres de Israel durante los 7 días prescritos y por otros 7 días. Un hermoso capítulo que definitivamente pone al pueblo de Israel en paz mientras ellos obedecen. Vamos ahora a leer nuestro último capítulo de hoy, es el capítulo 9, que tiene como título Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Qué hermoso. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos, mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Versículo 10. Otras actividades de Salomón. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las 2 casas, la casa de Jehová y la casa real, para los cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera y cedros de ciprés y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa y Milo, el muro de Jerusalén y Azor, Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser
y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Gezer y la baja de Bet-Orón, y a Balaat y a Tadmor en la tierra del desierto, asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicios, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, o sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo, y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocausto y sacrificios de Jehová de paz sobre el altar que edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esion-Geber, que está junto a Elot en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, y los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro y 420 talentos y los trajeron al rey Salomón. Bueno, primeramente vemos cómo Dios le confirma a Salomón su parte del pacto. El Señor oyó la oración y el ruego de Salomón, observó la dedicación del templo mediante su presencia y cuidó a su pueblo en todo momento. Que Dios incluyera a los hijos del rey en sus advertencias implica la responsabilidad de Salomón como padre de guiarlos a seguir al Señor. Y es que responder a su oración, Dios demuestra a su siervo que siempre está más cerca de quienes lo buscan con sinceridad de corazón. Hasta ahora el rey está en una situación de íntima comunión con Dios, y el mismo Israel aún no ha sido contagiado con el pecado de los cultos paganos. En segundo lugar, los actos dedicatorios tan hermosos y tan solemnes no tenían valor alguno sin la presencia y la confirmación de Dios. Y es indispensable que Dios ponga un sello de aprobación, mujeres, sobre todo aquello que nosotras hacemos. Y en tercer lugar, para renovar su pacto con su pueblo, la esencia del pacto es la misma. Dios castiga el pecado y bendice la obediencia. Puesto que Dios no pide nada imposible, presenta a David como ejemplo fiel de obediencia al pacto, que en adelante será llamado el pacto de David. En el futuro será como un convenio de familia obligatorio para todos los descendientes. Se pueden notar claras y precisas las advertencias sobre el incumplimiento de las condiciones del pacto, y hay muy trágicas consecuencias sobre la desobediencia. Y aunque Dios es amor, mujeres, Él es misericordia y es paciente, también es de justicia perfecta. Por esto el pacto presume bendiciones, pero también responsabilidades y castigo para quienes lo violen. Por eso advierte y les prevé la destrucción de Israel y de su templo. Dios conoce lo que tiene, y Él sabe la inclinación del pueblo del pecado hacia la idolatría. A pesar de la ayuda que Hiram, rey de Tiro, le dio a Salomón en sus proyectos de construcción, al parecer Salomón lo deshonró entregándole como presente 20 ciudades que luego de ser inspeccionadas no valían nada. Para manifestar su descontento, Hiram llamó a la región la tierra de Kabul, que quizás significaba bueno para nada. Sea cual fuere la razón de Salomón para ceder ese territorio, haber entregado parte de la tierra que Dios le había dado a Israel sin mencionar a los habitantes de esos pueblos constituye
una mancha definitivamente en su trayectoria. No creo que del todo Dios estuviera de acuerdo en esa situación. Observemos que hasta ahora el templo es el centro de la historia y del testimonio visible de la fe de Israel. La gloria del templo es la gloria del pueblo. La ruina del templo se convertiría a Israel en burla y en el hazmerreír de todo el mundo. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿cómo es posible que Jehová le haga todo eso a su propio pueblo? Bueno, la respuesta es muy clara y es muy terminante. Se aferraron a adorar y a servir a otros dioses en lugar de adorar a Dios. Dios se apareció a Salomón por segunda vez. La primera vez fue en Gabaón. Para más información acerca de las condiciones de la gran promesa que Dios le hizo a David y a sus descendientes. En esta segunda manifestación de Dios a Salomón se hace con el fin de afirmar la perpetuidad de la dinastía, y la de Israel depende de la fidelidad de Salomón y los que le han de seguir a las leyes de Dios. Pareciera que, incluye todo este material, ¿verdad?, que habían leído, que había sido explicado en el exilio. Y vamos a ver también cómo van a después a ir al exilio babilónico mucho tiempo después de Salomón, y se podía atribuir entonces a la idolatría del pueblo. De modo que Dios se le aparece por segunda vez a Salomón la noche que siguió a la dedicación del templo, y fue precisamente al concluir la etapa más gloriosa de su reinado y de su más grande ideal, la construcción del templo. Recordemos que este incluye todos los edificios dentro de esta gran muralla. Y aunque le quedan algunas cosas por hacer, Salomón ya ha alcanzado el poder, la riqueza y la grandeza y la fama que le convierte en el monarca más poderoso de este tiempo. Y es en este momento tan especial cuando recibe una nueva visión de Dios. ¿Acaso estaba siendo injusto Salomón con Hiram? Bueno, no está claro lo que Salomón hizo con Hiram, como lo mencionábamos hace unos momentos, pero al final se le pagó mucho más por medio de sus asociaciones comerciales con Salomón. En este momento, Israel y Egipto eran las potencias mundiales en el cercano oriente. Durante mucho tiempo, Egipto había conservado el control de Geser, aun cuando éste se encontraba en el territorio israelita. El faraón de Egipto le dio la ciudad a su hija. Salomón se casó con ella, poniendo a la ciudad de Geser bajo control israelita. Este casamiento entre familias reales era muy común, pero no estaba aprobado por Dios. Aunque se abordan otros temas, la idea central en este capítulo tiene que ver con los obreros que fueron los constructores. También se recalca que ningún hebreo era obligado a trabajar en los proyectos, sino los extranjeros. Después vemos también cómo en esta época el escritor bíblico, aún los extranjeros dentro de Israel eran trabajadores, y vemos cómo se desarrollaron todas las construcciones de Salomón. Sigue adelante con una lista considerable de actividades de construcción, de comercio, de seguridad y de extensión, y esta ilimitada ambición lo convierte en el rey del imperio más grande y más poderoso y famoso del mundo de ese entonces. Pero todo iba a ser perpetuo si obedecían a Dios. Todo tenía que ver con la obediencia. Mujeres, muchísimas gracias por mantenerse conectadas a este tiempo. Espero sus comentarios, espero ver que habló Dios a su corazón a través de estos 3 capítulos.